Entonces, buenos días, profesores y compañeros. En esta ocasión, yo voy a explicar cómo es que ha realizado el metrado, en este caso, de la columna C1, de los ejes que intersecan los ejes F y número 4. Pero procederé a indicarlo en el plano exactamente que se tiene aquí, de lo que es el F, el jefe, y verticalmente se tiene acá el F. La intersección de esos dos se encuentra la columna que se va a metrar en esta ocasión. Comenzando, se va a iniciar primeramente por el metrado del concreto de la columna. Como ya se mencionó, esta se encuentra en el eje horizontal F, es de tipo C1 en el plano de estructuras, y en este caso se está considerando únicamente una columna, ya que se está realizando el metrado desde el primer piso directamente hasta el segundo. Se considera los dos pisos como una única columna, los dos pisos de columna como una única columna. Luego, posteriormente, el plano nos da, se indica el ancho y el largo de que tiene la columna. Acá se puede apreciar en el cuadro de las columnas. La columna C1 tiene un ancho de 0,25 y un alto de 0,20. Luego, posteriormente, tenemos que la columna tiene una altura de 6,81. Eso como lo sabemos, debido a que cuando nos vamos a realizar la medición acá, tenemos entendido que por norma la medición de un piso se realiza desde la base del piso anterior hasta la base del piso del siguiente nivel, en este caso. Como nos indica aquí, la terraza tiende a tener un nivel de 5,91 metros sobre el suelo. Pero ahí no queda, ya que este es únicamente el nivel de la estructura sobre el piso. Debajo del piso también se tiene lo que es la estructura de la columna, que llega hasta esta zona de relleno compactado, antes de entrar a lo que es la zapata, que es un total de 90 centímetros. Y gracias a ello es que se tiene la altura de la columna. ¿Sí? Con ello únicamente lo que se hace es multiplicar el ancho por el largo de la columna y por su altura para obtener el volumen, que es 0,43 centímetros cúbicos. Luego, para el metrado del encofrado de la columna, igualmente los datos son los mismos, el eje F tipo C1, el número, una única columna. En este caso, el perímetro vendría a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque acá, como nos mencionó en el cuadro de las columnas, el ancho y el largo es 0,25. Pero el perímetro vendría a ser 0,25 acá y 0,25 acá también. Entonces, que se hace el doble de la medida del ancho y el largo, que sería 0,50 más 0,50, lo que nos da un metro cuadrado. Luego, la altura de la columna es la misma de la anterior, pero en este caso tenemos que hallar lo que es la altura del encofrado de la columna. Eso ¿cómo se halla? Ya sabemos que estamos midiendo la columna del primer piso hasta el segundo, hasta el techo, hasta la base prácticamente la terraza en este caso. Por ello es que en el medio tenemos prácticamente dos techos y en cada techo que atraviesa la columna hay una viga peraltada. En este caso, la viga peraltada tiene una altura de 0,4 metros. Y como son dos pisos, son dos vigas. Acá es donde se puede ver en el plano de vigas. Acá está la columna que estamos analizando. Si bien atraviesan dos vigas, una viga peraltada de 25 por 40 y otra viga peraltada de 25 por 20, eh, la viga peraltada de 25 por 40 tiene un mayor peralte. Por ello es que va a indicar el- la, la resta que se va a realizar en la columna 1. Acá se puede apreciar con mayor claridad que la viga peraltada, la VP, tiene un peralte de 40 centímetros o 0,4 metros. Y con ello tenemos que en total son dos vigas, en total 0,4 por 12 nos daría un total de 0,8, restándolo la altura de la columna nos da la altura del encofrado para la columna.
Luego eso se debería multiplicar por el perímetro de la columna, pero como el perímetro es igual a 1, la altura del cofre de la columna debería ser igual a la área total, en centímetros cuadrados. Luego pasamos a lo que es el metrado del acero de las columnas. En este caso tenemos los datos que son el recubrimiento de la zapata, recubrimiento de columna, recubrimiento de vigas. Ojo, todo está en metros. Por eso que se colocan decimales. Tenemos también la longitud de la varilla, que es la longitud estándar por, por norma, que es de 9 metros. También tenemos lo que es la altura de la zapata, que se mostró, que en este caso es únicamente de 0,5, ya que el solado no se cuenta. También los recubrimientos también nos presentan en el plano, en la parte superior derecha, que es donde generalmente siempre está. Como mencionan, las columnas tienen 3 centímetros de recubrimiento, las vigas y columnas peraltadas 4 centímetros, y escalera y zapatas 7,5 centímetros, que es donde se reduce. Y luego tenemos otro dato más para lo que son la variedad de las columnas, ya que estas, acá como se puede apreciar en la base, en el fondo de la zapata, las varillas tienen un gancho al final para engancharse a la parrilla de la zapata. Tienen, en este caso, en la parte inferior tienen 0,30 metros, y en la parte superior, acá se puede apreciar, tiene un gancho de 0,25. Es acá donde se coloca como dato. El eje, el tipo y el número de columnas es la misma. En este caso, como estamos trabajando con la columna C1, en el plano nos presentan que la columna C1 está conformada por cuatro varillas de 5 octavos, cuatro fierros de 5 octavos colocados en los extremos de la columna, y dos de media colocados en el centro del mismo eje, que está colocado de acero. En total, cuatro de acero de 5 octavos y dos de media. El peso de la varilla, según el estándar, es 1,552 para 5 octavos y 0,994 para los aceros de media. El largo se halló utilizando lo que es la altura de la zapata, la altura de la columna, perdón. A ellos se le sumó lo que son los ganchos inferior y superior, como se puede apreciar aquí en la fórmula, los ganchos superior e inferior. Luego también se le sumó lo que es se le restó primeramente, perdón, el recubrimiento de las zapatas, que está aquí, son estos dos, el recubrimiento de las zapatas y el recubrimiento de las vigas, ya que acá se puede apreciar mejor. Cuando se ve aquí en las columnas, obviamente la viga, o sea, al final, en el techo, al final, esto va a tener un recubrimiento, así igualmente como es en el caso de la zapata. Y acá también debajo de la parrilla va a tener un pequeño recubrimiento antes del solado. Eso es lo que se especifica, que es 0,025, y obviamente viga 0,0. Luego a esto se le suma lo que ya se mencionó, los ganchos, la longitud de los ganchos, y por último lo que es el traslape. El traslape nos indican acá que varía por la diferencia de tamaño del fierro. En este caso nosotros estamos usando fierros de 5 octavos y de media. Para 5 octavos es un traslape 0,75, y para 3 octavos es un traslape 0,5. Es lo que se coloca aquí, pues es que difiere, porque en sí debería ser igual largo, solo que únicamente por el traslape es lo que difiere lo que nos da 7,995 y 7 punto. Luego este largo que ya se tiene, se multiplica por lo que es el peso de la varilla y por el número de aceros. Luego, igualmente el largo se multiplica por el número de la varilla, el número de aceros, para el acero de media y el acero de 5 octavos. Y esto nos da lo que es el peso del acero para cada uno de los tipos de acero que se ha. Pero ahí no acaba lo que es el metro de la columna, el metro del acero, ya que en una columna nosotros sabemos que tenemos estribos, y los estribos también obviamente son aceros.
Entonces, que lo que hace ahora es realizar la medición de los estribos. En este caso, ya nos indican en el plano que los estribos inicialmente van a tener una separación, van a ser fierros, van a estar hechos de fierros de 3 octavos y van a tener inicialmente unas separaciones. Primero de 0,05, después 3 estribos con separación de 0,1, luego dos estribos con separación de 0,15 y luego el resto con separación de 0. Eh, Aquí hay un detalle, ya que estas repeticiones que ya nos indican deben repetirse ya sea en la parte superior y en la parte inferior de la columna. Eso sí es obligatorio. Acá se colocó los espaciamientos que ya nos daban. En total daban una cantidad de 6 estribos. Y también podemos tener la longitud del espacio, espaciamiento de los estribos. de los estribos, que es un total de 0,65 y recordamos que eso se tiene que repetir arriba y abajo de la columna. La parte inferior y la parte superior de la columna. Al final los estribos. Y acá tenemos que el resto que está a 0,20. Acá tenemos lo que nos indicaba que el tipo de acero a utilizar era 3 octavos de pulgada, 3 octavos, acero de 3 octavos, y el peso la varía de acero de 3 octavos, que es 0,560. 0,56 acá en el Excel, pues es lo mismo. La longitud de los estribos tenemos que... acá, ojo. Acá que lo que se está realizando es se le está restando a lo que es el ancho de la columna, al ancho y al largo de al ancho y... claro, al ancho y al largo de la columna se le está restando lo que es los recubrimientos. Acá se presentaba que es el recubrimiento de la columna de 0,5 al ancho de 0,25 y al largo. Luego tendríamos la longitud del gancho. ¿A qué se refiere en este caso con longitud del gancho? Acá en el plano sabemos que cada estribo siempre tiene un ganchito para que siempre está con 45 grados para sujetar la columna, que es el que se presenta aquí, estos dos ganchitos. Acá nos menciona, como estamos en un fierro 3 octavos, tendríamos que usar ganchitos con estribos de 15. Por ello es que acá se ha considerado 0,3. ¿Por qué? Porque tenemos dos ganchos, recuerden. Por ello es que se multiplica el 0,15 por 2 que nos da 0,3. Luego, como ya tenemos el ancho y el largo sin el recubrimiento, tenemos lo que es la longitud A y B de la longitud de los estribos, pero como el estribo da toda la vuelta, se tiene que sumar estos dos y multiplicarlo por 2, como es que se ha hecho acá. Eh, claro. Y nos da un total de 1,48. Continuando, se realizará lo que es el hallazgo de los estribos a utilizar en lo que es el primer piso de la columna. En este caso tenemos una altura de 3,06. Igualmente, como es únicamente un techo, tenemos únicamente una viga. Tenemos el peralte de las vigas de 0,4 metros y la longitud de los estribos indicados es 1,3. Esto como se ha hallado, debido a que yo mencioné anteriormente que la longitud del espaciamiento de los estribos indicados, que ya nos habían dado, es de 0,65 y como eso se repetía arriba y abajo de la columna, se multiplica por 2 y nos da 1,3. A esto se le suma el peralte de las vigas y luego a esa suma se le resta la altura para poder hallar la altura para el resto de los estribos que quedan para el resto. El resto de los estribos nos da una altura de 6 El resto de los estribos, al tener un espaciamiento de 0,20 y dividirse entre 1,36 nos da un resultado de 6,8, lo cual se agarra siempre el número entero y nos da un total de 6 estribos para lo que es el resto de estribos que faltaban colocar. Ellos sumados a los dos estribos que ya se tenían por los estribos ya indicados, nos da un total de 18 estribos para el primer piso. Se repite el mismo procedimiento para lo que son los estribos del segundo piso, solo que en este caso tenemos una altura menor de 2,7 metros.
una viga es igual, una viga peraltada de 0,4 metros, la longitud de los estribos indicados es igual, 1,3 se le suma y como da 1,7 se le resta la altura y entonces nos da la altura para el resto de los estribos de 1 y el resto de los estribos, el espaciamiento se divide entre la altura de los estribos, nos da un total de 5 entero, entonces sería un total de 5 estribos en ese espacio. A los 12 que ya se tiene por indicación, nos da un total de 17 estribos. La suma de estos dos nos da un total de 35 estribos y con ello ya tenemos la cantidad total de los estribos que necesitamos para poder hallar lo que es el peso total de ese acero. Luego, como ya tenemos la longitud también de cada estribo, se multiplica por los 35 que ya había y también se le multiplica por el peso de la varilla que ya está, que está normalizado, es de 0,56. Esto en total nos da 29,008 kilogramos, que sumado a a los pesos de las varillas de acero que ya tenía, nos da el total de 94,23 y 2 de traba de acero en la lo voy a reducir y ahí queda mucho, 24,24 kilogramos de acero para la. Eso sería todo.